Santa Isabel y el milagro de las rosas. Santa Isabel de Hungría, un camino de santidad y amor. Santa Isabel de Hungría es una figura fascinante de la historia que resplandece como un faro de generosidad y compasión en la Edad Media. Su vida está llena de sacrificios personales y actos de caridad que hoy nos siguen inspirando. Esta es la historia de una mujer que eligió el amor sobre el poder, la humildad sobre el lujo y la compasión sobre el egoísmo. La historia de Isabel de Hungría no solo es relevante en términos religiosos, sino también como un ejemplo atemporal de empatía y sacrificio. Un comienzo de realeza. Isabel nació en el año 1207 en el seno de la nobleza húngara. Era hija del rey András II de Hungría y de la reina Gertrudis de Merania. Desde su nacimiento, se esperaba que Isabel llevara una vida de privilegios y riquezas, un destino marcado por alianzas políticas y matrimonios convenientes. Sin embargo, la vida de Isabel tomó un curso muy distinto al que su linaje parecía dictarle. A los 4 años de edad, Isabel fue comprometida en matrimonio con Luis IV, landgrave de Turingia, como parte de una alianza política. Fue llevada a la corte de Turingia, donde creció en un ambiente lujoso y opulento, pero desde su infancia mostró un espíritu inquieto y una profunda devoción religiosa. Mientras los demás nobles se dedicaban a los placeres y las intrigas de la corte, Isabel buscaba la oración y se preocupaba por los pobres. Esta inquietud espiritual y sensibilidad hacia los necesitados marcaron su vida desde temprana edad y la llevaron a destacarse por su caridad. Desde niña, Isabel demostró un carácter fuerte y una determinación que sorprendían a muchos en la corte. A menudo cuestionaba las injusticias que veía a su alrededor y se esforzaba por ayudar a los que sufrían. Era común verla rezando y dedicando su tiempo a la meditación, pero también participaba activamente en obras de caridad. Sus primeros actos de ayuda a los pobres fueron una señal de lo que sería su vida en el futuro, un camino de servicio y sacrificio. Incluso en su juventud, Isabel parecía comprender que su propósito en la vida iba mucho más allá de las riquezas y la comodidad material. Amor y devoción en la corte de Turingia. El compromiso de Isabel con Luis no solo fue un acuerdo político, sino que, sorprendentemente, se convirtió en una historia de amor genuino. Luis, aunque también era de la nobleza, compartía el profundo respeto y admiración que Isabel tenía por los valores cristianos y apoyó sus actos de caridad. Se casaron en 1221, y su relación fue un ejemplo de cómo el amor y el apoyo mutuo pueden convertirse en una fuente de fuerza incluso en los tiempos más difíciles. Luis no solo toleraba las acciones caritativas de Isabel, sino que la ayudaba a llevarlas a cabo. Juntos, hicieron de su corte un lugar más justo y lleno de empatía. Mientras los nobles veían con escepticismo y desdén cómo Isabel entregaba parte de sus riquezas a los necesitados, Luis se mantuvo a su lado, recordándole siempre que sus obras eran las más nobles de todas. El amor entre ellos era tan profundo que lograron transformar la corte de Turingia en un ejemplo de generosidad y justicia social, inspirando a aquellos que los rodeaban. A pesar de las presiones y los prejuicios de la nobleza, Isabel se mantuvo firme en su devoción. No le importaban los murmullos ni las críticas, ella sabía que su misión en la vida era ayudar a los más necesitados. En lugar de enfocarse en el lujo que la rodeaba, se dedicó a atender a los enfermos, consolar a los afligidos y cuidar a los huérfanos. La corte se convirtió en un lugar donde la empatía y el servicio a los demás se convirtieron en valores centrales, gracias a la influencia de Isabel y Luis. Luis se convirtió en un pilar fundamental en la vida de Isabel, y su apoyo incondicional le permitió llevar a cabo su misión de caridad sin obstáculos. Juntos vivieron una vida de profunda fe y compromiso social. Isabel incluso llegó a crear un pequeño hospital dentro del castillo donde vivían, donde atendía personalmente a los enfermos y a los pobres. Los nobles de la corte, aunque escépticos, no podían negar la grandeza de corazón de Isabel y su habilidad para transformar la vida de quienes la rodeaban. Esta dedicación al prójimo fue lo que cimentó el vínculo entre Isabel y Luis, creando una unión basada en el amor y el propósito compartido. El milagro de las rosas, un gesto inolvidable. Entre las muchas historias sobre la vida de Santa Isabel, hay una que siempre ha despertado fascinación, el milagro de las rosas. Esta anécdota no solo nos muestra su compromiso con los más necesitados, sino también la forma en la que su fe la protegía incluso en situaciones adversas. Una tarde, mientras Isabel llevaba pan escondido entre su manto para distribuirlo entre los pobres, fue sorprendida por su cuñado, quien se oponía a sus constantes actos de caridad.
con intención de delatarla y desacreditarla, le preguntó qué llevaba escondido. Isabel, llena de temor pero con la certeza de que estaba haciendo lo correcto, respondió que llevaba flores. Cuando abrió su manto, el pan se había convertido milagrosamente en un ramillete de hermosas rosas. Su cuñado, sorprendido y sin palabras, la dejó ir. Este milagro se convirtió en uno de los símbolos más conocidos de la santidad de Isabel y de su protección divina. Este suceso no solo demostró el poder de su fe, sino también dejó en claro cómo Isabel estaba destinada a ser un ejemplo de bondad y milagros. La historia del milagro de las rosas se extendió rápidamente y se convirtió en una leyenda que inspiró a muchos, no solo en su tiempo, sino también a lo largo de los siglos. Las rosas simbolizan el amor y la belleza de su fe, y su capacidad de transformar el sufrimiento en algo hermoso. El milagro de las rosas fue un punto de inflexión en la vida de Isabel. Su cuñado, que hasta ese momento había sido uno de sus mayores críticos, comenzó a reconocer su devoción y su compromiso con los pobres. A partir de entonces, Isabel se sintió aún más motivada para continuar con su labor de caridad. Su fe no solo la protegía, sino que también era una fuente inagotable de fuerza y consuelo. Para Isabel, el milagro no era solo una muestra de la intervención divina, sino también un recordatorio de que sus actos de bondad no pasarían desapercibidos y que siempre contarían con el apoyo de Dios. La tragedia y el sacrificio. La felicidad de Isabel fue efímera. En 1227, Luis partió hacia la Séptima Cruzada, donde murió trágicamente de una enfermedad. La muerte de su amado esposo fue un golpe devastador para Isabel, que de pronto se encontró sola, con 3 hijos pequeños, y sin el apoyo de la corte de Turingia, que pronto la despojó de su posición y sus bienes. En lugar de ceder a la desesperación, Isabel decidió dedicar el resto de su vida al servicio de los más necesitados. Se unió a la Tercera Orden de San Francisco y utilizó su dote para fundar un hospital en Marburgo, donde ella misma atendía a los enfermos y a los pobres. La vida en el hospital no era fácil, Isabel se enfrentaba diariamente a enfermedades, sufrimiento y muerte. Sin embargo, su compasión y determinación nunca flaquearon. Isabel renunció a todas las comodidades que había conocido como noble y adoptó una vida de humildad extrema. Se negó a aceptar los privilegios de su linaje y vivió como una más entre los pobres. Su ejemplo fue tan poderoso que muchos se unieron a ella en su misión, ayudando a cuidar a los enfermos y ofreciendo consuelo a los que sufrían. Isabel se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que habían perdido todo, y su hospital se transformó en un refugio donde los desamparados encontraban no solo atención médica, sino también amor y dignidad. La vida de Isabel en Marburgo fue un testimonio de la resiliencia y el poder del espíritu humano. A pesar de las adversidades, encontró la fuerza para seguir adelante y dar a los demás lo poco que tenía. El hospital que fundó se convirtió en un símbolo de esperanza y fe, y su trabajo en él demostró que incluso en medio del dolor y la pérdida, el amor y la compasión podían prevalecer. Isabel no solo curaba cuerpos, sino también corazones, brindando consuelo y dignidad a los que más lo necesitaban. La dedicación de Isabel fue tan grande que, a menudo, se privaba de su propia comida para dársela a los pobres y enfermos. Su vida de sacrificio fue una inspiración para todos los que la rodeaban. Incluso después de ser despojada de sus bienes y rechazada por la nobleza, Isabel nunca perdió su fe ni su compromiso con los más desfavorecidos. Su espíritu de entrega total fue lo que la llevó a convertirse en un símbolo de caridad y amor desinteresado. La beatificación y el legado de Santa Isabel. Isabel murió a los 24 años, el 17 de noviembre de 1231, tras una corta pero intensa vida dedicada a la caridad y el amor a los más desfavorecidos. Su ejemplo fue tan poderoso que solo 4 años después de su muerte, en 1235, fue canonizada por el Papa Gregorio IX. La canonización de Isabel fue un reconocimiento a su inquebrantable dedicación al servicio de los demás y a su capacidad de transformar su dolor personal en una fuente de amor y compasión. El legado de Santa Isabel de Hungría ha perdurado a través de los siglos como un ejemplo del poder del amor y la caridad. En un mundo lleno de desigualdades y conflictos, su historia nos recuerda la importancia de mirar más allá de nosotros mismos y extender la mano a quienes más lo necesitan. Sus actos de caridad se convirtieron en leyendas que han inspirado a generaciones de cristianos y no cristianos por igual. La figura de Isabel nos muestra que, incluso en los momentos de mayor dolor, es posible encontrar una razón para servir y ayudar a los demás.
La canonización de Isabel fue también un reconocimiento a la influencia de las mujeres en la vida espiritual y social de la época. En un momento en que las mujeres tenían pocas oportunidades de tener un impacto significativo en la sociedad, Isabel se destacó por su dedicación y su fe inquebrantable. Su vida y su legado han servido de inspiración para innumerables obras de caridad y han sido un ejemplo para aquellos que buscan vivir una vida de servicio y entrega a los demás. La devoción a Santa Isabel se extendió rápidamente después de su canonización, y se erigieron numerosas iglesias y hospitales en su honor. Su figura se convirtió en un símbolo de amor incondicional y sacrificio, y su influencia se ha sentido a lo largo de los siglos en diversas partes del mundo. Isabel se convirtió en la patrona de los hospitales, de las enfermeras y de todos aquellos que dedican su vida al servicio de los demás. Su legado sigue vivo en las instituciones de caridad y en el trabajo de aquellos que, inspirados por su ejemplo, buscan aliviar el sufrimiento de los más vulnerables. Intriga y atracción inmediata, la vida de una santa diferente. La historia de Isabel no es la típica historia de una princesa medieval atrapada en un cuento de hadas. Es la historia de una mujer valiente que se atrevió a desafiar las normas de su tiempo, que puso el amor y la compasión por encima de las riquezas y el poder. Cada anécdota sobre su vida, desde el milagro de las rosas hasta su dedicación en el hospital de Marburgo, nos invita a reflexionar sobre la fuerza del espíritu humano cuando está guiado por el amor. Isabel rompió con las expectativas que la sociedad tenía para una mujer de su estatus. En lugar de vivir una vida de lujo y comodidades, eligió el sacrificio y la entrega total. Su ejemplo es un recordatorio de que la verdadera nobleza no está en el linaje, sino en los actos de bondad que realizamos, en la forma en la que elegimos ayudar a los demás, y en cómo enfrentamos la adversidad con dignidad y compasión. En una época donde el poder y la riqueza eran los objetivos supremos, Isabel demostró que el verdadero poder radica en el amor y la capacidad de servir. Esta historia, llena de sacrificios y milagros, tiene el potencial de resonar con cualquier persona, sin importar su trasfondo o creencias. Nos recuerda que, a pesar de las circunstancias adversas, siempre existe la posibilidad de marcar la diferencia. La vida de Isabel es un ejemplo intemporal de cómo una sola persona, con determinación y fe, puede traer luz incluso a los rincones más oscuros del mundo. La valentía de Isabel para desafiar las normas establecidas y vivir según sus propios valores es lo que la hace tan relevante incluso hoy en día. Su historia nos recuerda que cada uno de nosotros tiene la capacidad de cambiar el mundo a nuestro alrededor, aunque sea de una manera pequeña. Isabel no se dejó intimidar por las expectativas de la sociedad ni por las dificultades que enfrentó. En lugar de ello, eligió seguir su corazón y vivir una vida de amor y compasión. Su ejemplo nos inspira a ser valientes, a desafiar lo establecido y a vivir con autenticidad y propósito. La historia de Santa Isabel de Hungría es la historia de una madre, de una esposa que pierde al amor de su vida, y de una mujer que, en lugar de rendirse ante la tragedia, elige transformar su dolor en un faro de esperanza para los demás. Es una historia que inspira, que nos recuerda que incluso en las circunstancias más difíciles podemos encontrar formas de hacer el bien. La imagen de Isabel abrazando a los enfermos, repartiendo pan entre los pobres, o abriendo su manto para mostrar un ramillete de rosas donde antes había pan, tiene un poder simbólico que toca el corazón. Es un recordatorio de que la fe, el amor y la determinación tienen el poder de transformar incluso los momentos más oscuros en algo lleno de belleza y esperanza. Sus acciones fueron el reflejo de una fe viva, una fe que se expresaba en obras y en una constante preocupación por los demás. A través de sus obras, Isabel nos enseña que el amor al prójimo es el camino hacia una vida plena. Ella no se conformó con sentir compasión, actuó, se comprometió y sacrificó todo lo que tenía por los demás. La autenticidad de su amor y su entrega total hacen de ella un ejemplo imperecedero. Su historia trasciende las barreras del tiempo y sigue siendo un ejemplo para quienes buscan vivir de acuerdo con sus valores más profundos. La capacidad de Isabel para convertir su dolor en una fuente de consuelo para los demás es uno de los aspectos más conmovedores de su historia. En lugar de hundirse en la tristeza tras la muerte de su esposo, eligió dedicar su vida a los demás. Esta transformación del sufrimiento en amor es un recordatorio poderoso de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para hacer el bien y encontrar un propósito. Isabel nos enseña que el amor y la compasión son fuerzas poderosas que pueden superar cualquier adversidad y traer luz donde antes solo había oscuridad.
Hoy, más que nunca, la historia de Isabel es relevante. En un mundo que a menudo valora la acumulación de riquezas y el poder por encima de todo, Isabel nos muestra que la verdadera felicidad y el verdadero sentido de la vida se encuentran en el servicio a los demás. Su vida fue breve, pero su impacto fue inmenso. Y su historia sigue siendo una fuente de inspiración para todos aquellos que buscan hacer del mundo un lugar mejor. Santa Isabel de Hungría no fue solo una princesa, ni solo una santa. Fue una mujer que eligió amar sin medida, dar sin esperar nada a cambio, y ser la voz de los que no tenían voz. Una mujer que, a pesar de haberlo perdido todo, encontró en el amor a los demás la verdadera riqueza. Isabel nos recuerda que, aunque no todos podemos realizar grandes milagros, sí podemos hacer pequeños actos de amor que, como las rosas en su manto, pueden transformar el mundo a nuestro alrededor. Isabel es un ejemplo de que la verdadera grandeza no radica en el poder o la riqueza, sino en la capacidad de amar y servir a los demás. Su vida nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones y a buscar maneras de hacer el bien en el mundo, sin importar cuán pequeñas puedan parecer nuestras contribuciones. Isabel nos enseñó que incluso los actos más humildes de bondad pueden tener un impacto profundo y duradero, y que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer la diferencia en la vida de los demás. ¿Qué podría ser más inspirador que eso?